Creo que necesitas un abrazo. ¿Puedo abrazarte? Le dijo la niña a la joven sin hogar en las escaleras de la iglesia. No sabía que ese abrazo cambiaría sus vidas para siempre. La nieve había comenzado a caer de nuevo, suave y lentamente, como si alguien espolvoreara delicadamente azúcar glass sobre los tejados de la ciudad. Cubría los adoquines de la antigua calle Main Street y se posaba sobre el banco que había fuera de la iglesia Providence Church. A través de las altas vidrieras, la luz dorada se derramaba sobre los escalones, parpadeando como la luz de las velas. En algún lugar del interior, las campanas comenzaron a repicar. 12 notas lentas. La misa de Nochebuena estaba a punto de comenzar. Desde el puesto de repostería escondido detrás de la capilla, el aroma de la canela, la nuez moscada y el chocolate caliente se esparcía en la noche. Un canto débil se filtraba desde el interior, tal vez un coro ensayando. Había música, calidez y risas por todas partes, pero no para ella. Maren Whitlock estaba sentada encorvada en los fríos escalones de piedra bajo las puertas de la iglesia. Su abrigo era demasiado fino para el invierno, y su bufanda, húmeda y deshilachada, se le pegaba al cuello. A su lado había una maleta estropeada, con el asa envuelta en cinta adhesiva. Sus manos, en carne viva por el viento y el frío, sostenían un bolígrafo y un trozo de papel doblado. Seguía escribiendo, aunque la tinta se estaba borrando y las líneas eran irregulares. «Querida mamá», susurró mientras garabateaba. «Lo estoy intentando, pero estoy cansada, muy cansada». Una lágrima le resbaló por la mejilla y cayó cerca del borde de la carta. Se la secó rápidamente, pero le siguieron más. El viento le soplaba el pelo rubio sobre la cara, dejando al descubierto unas mejillas demacradas y unos ojos cansados que parecían demasiado hundidos para alguien tan joven. Dobló la carta con cuidado y se la llevó al pecho. En la otra mano sostenía una foto antigua. Dos mujeres sonriendo junto a un piano. Una reía, radiante, llena de vida. La otra era mayor, con ojos amables y orgullosos. Maren apenas se reconocía a sí misma. Se oyeron pasos crujiendo en la nieve cerca de allí. Sebastian Hale se acercó con paso firme. Llevaba un abrigo negro de lana, entallado y elegante, y guantes a juego, alto y sereno. Tenía todo el aspecto de un ejecutivo, pero su rostro, apuesto, sí, tenía una sombra, algo sin resolver, escondido en los rincones de su expresión. Su hija Laia, con un abrigo rosa, saltaba a su lado, balanceando sus manoplas. Cuando llegaron a la base de las escaleras, los ojos de Sebastián se fijaron en la figura acurrucada cerca de las puertas. Instintivamente, apretó la mano de Hila con más fuerza. «Quédate cerca», murmuró. Pero Laia se detuvo. Miró fijamente a la mujer sentada sola, inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara comprender algo más profundo. «Papá», dijo, «esa señora parece muy, muy triste». Sebastián dudó. «Cariño, vamos, hace frío. Llegaremos tarde». Pero Laia no se movió. Soltó su mano. «Ya», dijo él en voz baja, a modo de advertencia. Antes de que pudiera alcanzarla, ella ya se dirigía hacia la mujer. Sebastián se quedó paralizado, con las botas crujiendo suavemente en la nieve. Laia subió unos cuantos escalones y se detuvo frente a Marine. La mujer aún no la había visto. Marine levantó la vista, sorprendida. Una niña pequeña estaba allí, con un abrigo rosa salpicado de copos de nieve, los ojos redondos y llenos de algo antiguo y bondadoso. Miró a Maren como si no fuera una desconocida, sino alguien importante, alguien digno de atención. Maren sintió un nudo en la garganta. Laia dio un paso más, abrió los brazos con cuidado, como si ofreciera algo sagrado. «Creo», dijo Laia en voz baja, «necesitas un abrazo. ¿Puedo abrazarte?» Maren parpadeó. Se le cortó la respiración. Hacía mucho tiempo que nadie la había tratado con amabilidad, que no se había sentido segura, vista, querida. Y ahora esta niña pequeña, sin preguntas ni juicios, se acercaba a ella. Sebastián se quedó atrás, observando en silencio, atónito. Maren bajó la mirada y luego volvió a levantarla. No podía hablar,
pero se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió con la cabeza, temblorosa. Y Laia dio un paso adelante y la abrazó como si la conociera de toda la vida. Marin abrió los labios y se le cortó la respiración. Miró a la niña que tenía delante, con los brazos aún abiertos y los ojos brillantes bajo la nieve que caía. Le temblaban las manos, no solo por el frío, sino por algo más profundo, por la incredulidad, la vulnerabilidad y un doloroso anhelo de consuelo. Hacía mucho tiempo que nadie la había tocado, que nadie la había visto. Su voz salió quebrada y apenas audible. ¿Por qué? ¿Por qué quieres abrazarme? Laia ladeó ligeramente la cabeza, con los guantes metidos bajo la barbilla, y respondió con la sinceridad que solo un niño puede tener. Porque tus ojos parecen haber olvidado cómo ser felices. Marin parpadeó con fuerza, atónita. Los copos de nieve se le pegaban a las pestañas. No podía moverse, no podía respirar por un momento. Y entonces Laia no esperó. Dio un paso adelante y rodeó con sus pequeños brazos los hombros encorvados de Marin. Fue un abrazo suave, cálido y un poco torpe, pero era real, era completo. No provenía de la lástima, no provenía del miedo, provenía de un lugar que Marin creía que ya no existía en el mundo. Marin se quedó paralizada al principio. Luego, lentamente, muy lentamente, se inclinó hacia ella. Su barbilla cayó sobre el hombro de la niña. Sus manos temblorosas se levantaron y flotaron en el aire antes de agarrar la espalda de Laia con cuidadosa desesperación. La presa dentro de ella se rompió. No se oyó ningún sonido, solo el tipo de llanto que hace que tu cuerpo se doble sobre sí mismo. Su pecho temblaba mientras las lágrimas brotaban rápidas y calientes, desapareciendo en el abrigo de Hila. Meses de silencio, hambre, dolor, soledad, todo ello se derramó en ese pequeño y milagroso abrazo. Sebastián observaba desde unos metros de distancia. No se había movido, pero su expresión había cambiado. Sus cejas se suavizaron, apretó la mandíbula y luego la relajó. El muro que había construido cuidadosamente dentro de sí mismo, hecho de rutinas, reuniones y mantener la compostura por su hija, se movió ligeramente. Después de un largo momento, dio un paso adelante. En silencio, sin llamar la atención, se quitó la bufanda de cachemira que llevaba alrededor del cuello, gris, gruesa, aún caliente. Mientras Marin lloraba sobre el abrigo de su hija, Sebastián se arrodilló detrás de ella y le colocó suavemente la bufanda sobre los hombros. No habló, no dio explicaciones, simplemente la colocó con cuidado y dio un paso atrás. Marin sintió el peso de la bufanda sobre ella como si fuera una manta. Su aroma, limpio, con un ligero toque a cedro, la envolvió. Giró la cabeza y lo miró, con los ojos brillantes y muy abiertos. Su voz, ronca y quebrada, apenas se oía. Hacía meses que nadie me abrazaba. Laia, que seguía abrazándola, la apretó ligeramente. Papá dice que llorar ayuda a sacar la tristeza para que vuelva la felicidad, lo que hizo que Marin soltara una risa entrecortada entre lágrimas. El sonido la sorprendió incluso a ella. Sebastián se arrodilló, mirándola a los ojos, no como un director ejecutivo, ni como alguien con estatus, sino como un hombre que también había perdido algo. Habló con suavidad, sin presionarla. Hay chocolate caliente dentro de la iglesia. Ven con nosotros solo para entrar en calor. Marin dudó. Miró la puerta abierta detrás de ellos, donde la luz brillaba dorada y el sonido de suaves villancicos resonaba en el pasillo. No quiero ser una carga, dijo en voz baja. Sebastián negó con la cabeza. No lo eres, solo tienes frío y nosotros tenemos chocolate. Eso es suficiente. Había algo en su voz. No era insistencia ni obligación, solo sinceridad. Marin no respondió de inmediato, pero Laia volvió a acercarse a ella y esta vez le tomó la mano. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de los de Marin, y eso fue suficiente. Se pusieron de pie juntas. Sebastián se adelantó y empujó la vieja puerta de madera. La cálida luz del interior se derramaba sobre los escalones cubiertos de nieve. Cuando los tres entraron, el viento barrió el rellano de piedra detrás de ellos. En el escalón donde Marin había estado sentada, un trozo de papel doblado revoloteó hasta caer al suelo. Era la carta que había escrito a su madre.
La nieve cayó lentamente sobre ella, cubriéndola suavemente hasta que solo quedó el blanco. La habitación olía débilmente a madera de cedro y canela. Un pequeño fuego crepitaba en la chimenea de piedra, y su calor suavizaba el silencio. Las sombras de las vidrieras pintaban el suelo de madera de color ámbar y carmesí. Marin se sentó junto a una mesita, con las manos alrededor de una taza humeante de chocolate. El calor se filtró lentamente en sus dedos, descongelando algo más profundo que su piel. A su lado, Laia se sentó tan cerca que sus abrigos se tocaban. La pequeña mano de la niña descansaba suavemente sobre la de Marin. Al otro lado de la habitación, Sebastián estaba de pie cerca de una alta ventana arqueada. Sostenía una taza, pero no había bebido. Sus ojos oscuros y pensativos se demoraban, sin exigir, sin entrometerse, solo esperando. Marin exhaló un suspiro tembloroso. Luego esbozó una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tu pequeña», dijo en voz baja, con la voz entrecortada. «Ella tocó algo en mí que creía perdido». Sebastián no respondió. Simplemente esperó. Laia se volvió hacia Marin, con la mirada abierta, expectante. No habló, pero sus ojos decían claramente, «Estoy aquí. Cuéntame». Marin parpadeó lentamente. Luego comenzó. «Mi madre lo era todo. Éramos solo nosotras dos. Me crió con música y amabilidad. No teníamos mucho, pero era suficiente. Su voz se hizo más baja. Enfermó. Cáncer de páncreas, agresivo. Pedí una excedencia en la escuela donde enseñaba música. Pensé que volvería en unas semanas. Hice una pausa, mirando fijamente la taza. Pero empeoró rápidamente. Agoté toda mi excedencia y luego renuncié. No podía dejarla sola. Apretó las manos sobre su regazo. Después de su muerte, no me quedaba nada. Sin trabajo, sin ingresos. Lo intenté, pero el alquiler, las facturas, no podía mantenerme al día. Primero vendí mi piano, luego mi coche, luego el apartamento. De su bolsillo sacó una cadena de plata con un colgante en forma de clave de sol, deslucido por el paso del tiempo, pero aún intacto. Me lo dio cuando tenía 12 años, dijo Marin, mostrándoselo a Laia. Dijo que la música era el único lenguaje que el corazón siempre entiende, incluso cuando la boca no puede hablar. Laia se inclinó hacia ella con la respiración suave. Acarició suavemente el colgante con los dedos enguantados. «¿Es de tu mamá?», preguntó. Marin asintió con la voz temblorosa. «Sí, es lo único que no pude desechar». Sin decir nada, Laia se inclinó hacia un lado y apoyó la cabeza en el hombro de Marin. Su manita rodeó la muñeca de Marin. No habló. No era necesario. Sebastián observaba. Algo se movió en su pecho, un dolor que no había sentido en mucho tiempo. Lentamente, dio un paso adelante y se sentó en la silla frente a ellas. Miró el fuego y finalmente habló. «Perdí a mi esposa hace 2 años, en un accidente de coche. Volvía a casa después de comprar magdalenas para el cumpleaños de Laia». Marin levantó la mirada y su expresión se suavizó. «Nunca llegó a casa». Sebastián continuó. «Un minuto antes estábamos enviándonos mensajes sobre la cena. Al momento siguiente, le estaba explicando a una niña de 5 años que mamá no iba a volver a casa. Miró a Laia. Ella no habló durante casi 3 meses. Sin sonrisas, sin canciones, sin preguntas antes de acostarse, solo silencio. Marin se volvió hacia Laia, sorprendida. «¿Y tú?». Laia asintió levemente con la cabeza. «Pero papá nunca se rindió», susurró. Sebastián sonrió levemente a su hija. Luego se volvió hacia Marin. «Me has preguntado qué hice para superarlo», dijo. Marin asintió. «No lo hice», dijo simplemente. «Solo aprendí a soportarlo. Algunos días son más duros que otros». Pero Laia volvió a sonreír, luego a tararear y luego a cantar. Hizo una pausa. Ella encontró el camino de vuelta a la alegría. Y, de alguna manera, al hacerlo, también me sacó a mí. La habitación volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era cálido, lleno de recuerdos, dolor y comprensión. 3 personas, una noche nevada. Sin lástima, sin caridad, solo un silencioso reconocimiento. Marin miró el collar que tenía en la mano.
Quizás la música sea realmente el único lenguaje que sigue funcionando incluso después de la pérdida. Sebastián asintió lentamente. Quizás lo sea. El santuario se había aquietado. Los ecos de los himnos aún perduraban bajo los techos abovedados, pero los bancos se estaban vaciando. Las botas rozaban suavemente el suelo de piedra, mientras las familias se abrigaban con abrigos y bufandas y salían al frío. La misa de Nochebuena había terminado, y el calor dio paso a las velas titilantes y a las despedidas silenciosas. En la sala contigua, una suave charla llenaba el espacio donde se habían colocado largas mesas con chocolate caliente, pan de canela y cuencos de sopa humeante. El aroma del pan tostado y la nuez moscada flotaba en el aire mientras los voluntarios se movían entre los invitados. Marin se quedó cerca de la puerta, indecisa. Sus dedos, enrojecidos por el frío, se aferraron a la bufanda que llevaba sobre los hombros. Ya se le estaba dando la vuelta para marcharse, para desvanecerse en el fondo como siempre, cuando una pequeña mano tiró suavemente de su abrigo. «Hay chocolate y pan de canela», dijo Lela con una sonrisa. «Y te sentarás con nosotros, ¿verdad?» Marin dudó. Su instinto siempre era retirarse, pero Laia ya le había tomado la mano, pequeña, cálida, segura, y la estaba llevando al interior de la sala como si fuera lo más natural del mundo. Pasaron junto a sillas plegables, servilletas festivas y luces tenues colgadas alrededor de las ventanas. Laia la guió hasta una mesa cerca de la chimenea. Sebastián estaba esperando, con 2 tazas de cacao en la mano. Su abrigo colgaba cuidadosamente en la silla detrás de él. Marin se dispuso a sacar su silla y Sebastián se fijó en cómo le temblaban los dedos. Sin decir nada, se quitó los guantes gris carbón y se los ofreció. Ella los miró. Luego lo miró a él, que no insistió, solo le sonrió amablemente. «Estaré bien. Mi abrigo tiene bolsillos grandes». Ella los aceptó. Eran cálidos y estaban forrados con suave lana. Se los puso lentamente, y el calor se deslizó por sus dedos como una amabilidad olvidada. Un momento después, él colocó un plato delante de ella. Una tostada gruesa con canela, caliente y untada con mantequilla, y una taza de chocolate con malvaviscos derretidos. Ella lo miró fijamente. «Si compartimos el calor», dijo él, «también deberíamos compartir calorías». Ella soltó una suave risa, sorprendida, sin aliento, auténtica. Se sentaron juntos en silencio. Laia tarareó suavemente, mojando la tostada en el chocolate. Al cabo de un momento, Marin habló. «Enseñaba música», dijo. «L? No era nada glamuroso, pero me encantaba». Sebastián asintió. «Me fui cuando mi madre enfermó. Cáncer de páncreas. Pensé que sería temporal». Ella bebió un sorbo de chocolate. Sus manos estaban más firmes ahora, pero todo sucedió muy rápido. «Usé todas mis vacaciones y luego renuncié. No podía dejarla sola». Ella bajó la mirada y su voz se volvió más suave. «Después de que ella murió, no me quedaba nada, ni ahorros, ni ayuda. Lo intenté, pero perdí el apartamento, el coche, vendí mi piano». Sebastián no dijo nada, pero ella sintió que la escuchaba. «He estado durmiendo detrás de las escaleras del este», añadió en voz baja. «Tercera noche. No es el peor sitio. La piedra protege del viento». Laia había estado callada, pero ahora dejó la tostada y miró fijamente a su padre. «Papá, ¿puede venir con nosotros solo por esta noche?» «Tiene frío». Sebastián parpadeó y miró a ambos. «Ya», comenzó con cautela. «No es tan sencillo». Pero Marin intervino con delicadeza. «No pasa nada, lo entiendo». Laia le apretó la mano con más fuerza. «Pero es Navidad», susurró. «Mamá querría que la ayudáramos». El momento se calmó, breve, tranquilo. Sebastián se recostó, luego se levantó y cogió su abrigo y las llaves. «Son 20 minutos en coche», dijo. Su voz era tranquila pero firme. «Hay una habitación de invitados con calefacción». Hizo una pausa y miró a Marin. «Una noche, sin presión. Solo ven a calentarte». Ella miró los guantes, luego a Laia y luego de nuevo a Sebastián. Asintió lentamente, con vacilación, pero con sinceridad. No dijo que sí porque no tuviera miedo, sino porque, por una vez, quería creer. Afuera,
La nieve se acumulaba bajo las luces de la calle. Los faros del coche de Sebastián iluminaban la niebla mientras los tres cruzaban el aparcamiento. Marin llevaba ahora su abrigo, con las mangas arrastrándose por sus manos. Laia le agarraba una con fuerza, saltando ligeramente a su lado. Era la primera vez en meses que Marin caminaba hacia algo en lugar de alejarse. El todoterreno entró suavemente en el camino de entrada, con los faros proyectando largos haces de luz sobre el césped nevado. La casa no era grandiosa, no era lo que cabría esperar de un hombre como Sebastian Hale. No había puertas imponentes ni columnas de mármol. En cambio, era acogedora. Una casa de 2 pisos de estilo escandinavo brillaba desde dentro como una linterna. Líneas limpias, ventanas con marcos de acero negro. Luces cálidas se derramaban desde la sala de estar. Un modesto pino en el jardín delantero estaba decorado con campanas plateadas y cintas rosas, claramente tocadas por pequeñas manos. Laia rebotaba en su asiento. Lo pusimos el fin de semana pasado. Papá, déjame elegir las luces. Marin miró a través de la ventana, su aliento empañando el cristal. Algo se agitó, no era envidia, ni nostalgia, quizá asombro. Sebastián aparcó y salió del coche. Abrió la puerta trasera para Laia. Marin lo siguió al porche, agarrándose con fuerza el abrigo prestado. Dentro el aire olía ligeramente a romero y pino. Los suelos de madera se suavizaban con alfombras tejidas. En una esquina había un árbol más alto, resplandeciente con luces blancas y delicados adornos de cristal. Pero Marin se fijó en los pequeños detalles. Una pequeña mochila rosa en una silla, un juego de té en el rincón de lectura, una foto enmarcada de la difunta esposa de Sebastián riendo bajo la luz del verano. «Este es nuestro salón», dijo Laia con orgullo. «Esa es la silla de mamá y ese es el señor Buttons». Señaló a un osito de peluche de color rosa pálido acurrucado en el sofá. «Es muy protector». Marin sonrió. Silencio. Sebastián carraspeó. «Los baños están al final del pasillo. He dejado una toalla y algo para que te cambies. En el baño de invitados, el vapor caliente empañaba el espejo. Sobre el lavabo había un albornoz doblado y un pijama suave. Junto a ellos había una pequeña nota escrita a mano. Eran suyos, pero ella quería que los tuviera alguien que necesitara consuelo. A Marin se le cortó la respiración. Tocó la tela y se la apretó brevemente contra el pecho. No lloró, pero solo porque el calor que le subía por el pecho la mantenía firme. La cena fue tranquila. Sebastián se movía por la cocina con una tranquilidad silenciosa. Pasta hervida con aceite, una ensalada fresca y pan de ajo aún caliente del horno. Sencillo, pero todo sabía a propósito. Laia apartó una silla. «Esta es para ti, Marin, a mi lado». Se sentaron juntas. No hubo conversaciones ruidosas, solo el suave tintineo de los cubiertos, el vapor del cacao y algunas risitas ocasionales cuando a Laia se le cayó ensalada en la barbilla. Después de cenar, Laia se levantó de repente. «Papá, ¿puede ver el piano, por favor?» «El piano de mamá». Sebastián se detuvo y luego asintió. Estaba contra la pared del fondo, negro, vertical, pulido. Una cadena de luces blancas colgaba de la parte superior. Laia tiró de la manga de Marin. «Toca algo, por favor». Marin dudó, flexionó los dedos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Pero los ojos de Laia estaban llenos de esperanza. Marin se sentó, dejó que sus manos flotaran, luego tocó la primera nota, luego otra, y lentamente, suavemente, una noche silenciosa llenó la habitación. Su toque era cuidadoso, reverente, como si la música hubiera esperado años para ser escuchada de nuevo. Sebastián se quedó de pie justo detrás de ella, con una mano apoyada ligeramente en el respaldo de una silla. No dijo nada, pero observó cada nota. Cuando terminó la canción, el silencio se mantuvo como un abrazo. Más tarde, mientras Marin recogía sus cosas del sofá, se volvió. «Puedo dormir aquí», ofreció. «El sofá está bien. No quiero estorbar». Sebastián la detuvo con delicadeza. «Hay una habitación de invitados arriba. Cálida, segura. Tuya, si quieres». Marin dudó, con los brazos cruzados, insegura. «No puedo quedarme. Perturbaré tu vida».
La voz de Sebastián era baja. Claro, tu presencia no ha perturbado nada esta noche. Por primera vez en 2 años, la casa no se ha sentido sola. Ella lo miró a los ojos. Él no apartó la mirada. Si quieres, puedes quedarte más tiempo. Necesito a alguien que me ayude a recoger a Laia. Quizás enseñarle música. Puedo pagarte. Y la habitación de arriba es tuya. Marin abrió los labios. ¿Por qué yo?, preguntó. ¿Por qué confiar en alguien que no tiene nada? Su respuesta fue sencilla. Porque mi hija te abrazó primero, y ella nunca se equivoca con las personas. Marin no dijo nada. Se le hizo un nudo en la garganta, pero sus ojos brillaban. Y esta vez, la esperanza no le parecía cruel. Le parecía posible. La habitación de invitados había sido poco más que un trastero, bien cuidado, pero sin usar. Ahora comenzaba a respirar. Marin se movía con cuidado y en silencio. Abrió las ventanas, limpió el polvo de la mesita de noche y colocó una foto sobre ella. Ella y su madre, sonriendo mientras tomaban chocolate caliente, una Navidad hace años. No tenía mucho más, pero por primera vez en mucho tiempo, el espacio no le parecía prestado. Se sentía segura. Su largo cabello rubio, ahora limpio y suave, estaba recogido en una sencilla trenza. Un pequeño cambio, pero revelador de que ya no se escondía. Sus ojos también habían cambiado. No había desaparecido toda la tristeza, pero la vacuidad, el vacío, había empezado a disiparse. En su lugar había presencia. Cada tarde, Marin recogía a Laia del colegio. La niña corría hacia ella, radiante, con la mochila rebotando. Caminaban hacia casa hablando de concursos de ortografía, chismes de la cafetería y manualidades con copos de nieve. En casa, se sentaban al piano. Marin guiaba los pequeños dedos de Laia sobre las teclas, enseñándole los nombres de las notas e inventando rimas para las escalas. Cantaban villancicos, algunos desafinados, otros demasiado altos, pero siempre riendo. Una tarde, hornearon galletas de azúcar. La harina cubría las encimeras. Laia tenía glaseado en la frente. Marin le tiró azúcar glass. Laia gritó de alegría. Cuando Sebastián entró después de una llamada, Laia le saludó con la mano llena de masa. «Mira, hemos hecho muñecos de nieve. El mío tiene un sombrero torcido». Marin, con la cara manchada de flor, estalló en una risa sincera. Esa noche, mientras leía un cuento sobre zorros del bosque y hechizos de nieve, Marin sintió que Laia se acurrucaba contra ella, con su pequeña mano envuelta alrededor de su muñeca. En la puerta, Sebastián se detuvo. No habló, pero sus ojos se suavizaron. Ya no veía a una invitada. Veía paz. Veía un hogar. Sebastián nunca hacía declaraciones. No era un hombre de grandes alardes, pero la amabilidad vivía en sus detalles. Hizo afinar el viejo piano, no porque ella se lo pidiera, sino porque notó la disonancia. Una mañana Marin encontró un par de zapatillas de felpa suave fuera de su puerta, grises y con plantillas cálidas. No había ninguna nota, solo estaban allí, un detalle muy considerado. La luz de su habitación había parpadeado durante varias noches. Una tarde, al regresar, descubrió que la habían arreglado. Y en la cocina, junto a las tazas, había una caja de té de manzanilla. Una pequeña nota adhesiva decía: «Para cuando las noches se hagan pesadas». Ella la miró fijamente durante mucho tiempo, sin tocarla. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y las estrellas parpadeaban más allá de la ventana, preparó una taza. Sus hombros se relajaron ligeramente. Se convirtieron en una familia antes de que nadie utilizara esa palabra. La cena no era solo comida, era tiempo compartido. Laia hablaba sin parar. Marin contaba historias de sus días como profesora. Sebastián escuchaba, añadía su humor seco y rellenaba los vasos de agua sin que se lo pidieran. Algunas noches cenaban pasta, otras queso fundido, otras pizza en el suelo del salón cuando se les acababa el tiempo o Laia se lo pedía con dulzura. Laia reía más. Marin sonreía más. Sebastián escuchaba más. No era perfecto, pero era completo. Una tarde, mientras la nieve caía como plumas, Marin se sentó al piano. Sus dedos se movían suavemente sobre las teclas. El fuego crepitaba a sus espaldas. Sebastián entró,
todavía con su chaqueta azul marino de una reunión tardía. No habló, solo se apoyó en la puerta. La lámpara de pie proyectaba un suave resplandor sobre su cabello dorado. Las notas no eran una canción, solo sonido, sentimiento, aliento. Después de un momento, dijo, había olvidado cómo se sentía la música hasta que llegaste. Marin se volvió para mirarlo. No sonrió, no apartó la mirada. No dijeron nada más. El silencio estaba lleno, no de ausencia, sino de algo que comenzaba. Entonces Laia llamó desde arriba. El momento pasó, ligero como la nieve. Esa noche se sentaron junto a la ventana, envueltos en suaves mantas, viendo cómo la nieve caía sobre el jardín. Laia se acurrucó entre ellos, con la cabeza apoyada en el hombro de Marin. Nadie necesitaba decirlo. Pero bajo la quietud, bajo las luces y el silencio del invierno, ya eran una familia. La nieve caía suavemente, en finos copos brillantes que bailaban bajo el resplandor de las luces que bordeaban los tejados. Todo el vecindario se había reunido esa Nochebuena para la actuación anual de Maple Row, una tradición que llenaba el aire de cacao, música y algo más cálido que el fuego. En un pequeño escenario de madera situado entre dos farolas, Laia estaba de pie con su abrigo rosa y su bufanda brillante, las mejillas sonrojadas por el frío y la mano enguantada agarrada al micrófono. Detrás de ella, un improvisado telón de fondo de cartón con copos de nieve y estrellas se balanceaba suavemente con la brisa. Marin se arrodilló a su lado momentos antes de que comenzara la música. «Ya sabes lo que tienes que hacer, cariño», le susurró. «Canta con el corazón». Ya asintió solemnemente y luego se volvió hacia el público. La música comenzó. Un sencillo acompañamiento de piano y la voz de Laia, aunque pequeña, resonó clara y brillante con «Away in a Manger». El público se calló. No eran las notas ni la perfección, era la sinceridad, la inocencia. A mitad de la canción, el público comenzó a sonreír. Luego, algunas personas aplaudieron suavemente, animándola. Cuando terminó la canción, la calle estalló en aplausos. Los ojos de Laia se iluminaron. Miró al mar de rostros y, de inmediato, corrió fuera del escenario hacia Marin. «¡Lo logramos!», gritó, abrazándola por la cintura. Realmente lo logramos. Marin se rió, levantándola y girándola ligeramente. El sonido de esa risa pura y espontánea golpeó a Sebastián como una ola silenciosa. Se quedó a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos de su abrigo, mirándolas con algo más profundo que orgullo en sus ojos. Algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Más tarde esa noche, después de beber coco, cantar villancicos y abrigar a los niños somnolientos, Sebastián y Marin se quedaron solos en el jardín delantero. Las luces del interior de la casa brillaban suavemente detrás de ellos. La nieve les cubría los hombros. La calle se había quedado en silencio. Al principio no hablaron. Marin se abrazó a sí misma, viendo cómo su aliento empañaba el aire. Sebastián se quedó a su lado, todavía pensativo. Luego respiró lentamente. «Tengo miedo», dijo. Ella se giró ligeramente, mirándole a los ojos. Él continuó, con voz baja y firme. «Porque volver a preocuparse por alguien me parece peligroso». Marin tragó saliva. «Yo también tengo miedo», dijo ella, «porque hace años que no me sentía tan segura y no sé qué hacer con eso». El silencio entre ellos latía como un corazón. Sebastián se acercó. «Pero perderte», hizo una pausa, buscando su rostro. «Me da más miedo que volver a amar». Marin contuvo el aliento. Abrió ligeramente los labios, pero no le salieron las palabras. Él se acercó y le quitó un copo de nieve del pelo. El gesto fue tan delicado que le hizo llorar los ojos. Se quedaron así durante un largo momento, cerca, inseguros, abiertos. Y entonces, mientras la nieve caía suavemente a su alrededor, él se inclinó. Sus labios se encontraron en un beso tierno, lento, lleno de vacilación y liberación al mismo tiempo. No era un beso que reclamara o exigiera. Era uno que pedía permiso y obtenía respuesta. Cuando se separaron, los ojos de Marin brillaban. Sebastián no habló. No era necesario. Desde detrás de la ventana escarchada del salón,
Una voz repentina rompió el silencio. Papá besó a Marin. Lo sabía. Mi abrazo es mágico. Ambos se volvieron, sorprendidos, y luego se echaron a reír. La carita de Ya estaba pegada al cristal. Sus manos manchaban la ventana, y una enorme sonrisa iluminaba todo su rostro. Sebastián negó con la cabeza, sin dejar de reír. Supongo que nos han pillado. Marin sonrió entre lágrimas, secándoselas rápidamente. Al parecer, nos han tendido una trampa. Se quedaron allí un poco más, uno al lado del otro, con la nieve acumulándose a sus pies. Por primera vez, no había muros entre ellos. No temían que el amor los separara de nuevo. Solo la verdad de que tal vez, solo tal vez, era precisamente lo que los curaría a ambos. 6 meses después, la casa ya no parecía solo paredes y un techo. Era un hogar, no por la pintura nueva o los muebles nuevos, aunque habían empezado a aparecer algunas fotos enmarcadas en las paredes. Eran las rutinas, los desayunos compartidos, las canciones antes de dormir, la calidez que permanecía en los rincones mucho después de apagar las luces. Marin se había convertido en parte de ello. Ahora trabajaba a tiempo parcial como asistente musical en la escuela de Laia. La mayoría de las tardes, su suave voz flotaba desde las ventanas abiertas, guiando a los niños en canciones divertidas sobre ranas, estaciones o el alfabeto en armonía. Casi todos los días volvía a casa con Laia, cogidas de la mano, con una conversación llena de historias del patio y aventuras de la clase de música. Se había mudado de la habitación de invitados. Por sugerencia de Sebastián, su nueva habitación estaba justo al otro lado del pasillo de la de Laia, lo que facilitaba las consolaciones nocturnas y los susurros matutinos. Las tardes se acomodaron en un ritmo. Cenaban juntos casi todas las noches, siempre en la misma mesa de la cocina. Marin solía cocinar. A Laia le encantaba poner la mesa y doblar las servilletas en forma de triángulo. Sebastián, aunque seguía dirigiendo su empresa, había prometido silenciar su teléfono hasta después del postre. Cumplió su promesa y ahora se reía más. Escuchaba. Preguntaba por las canciones de Laia y por los niños del coro de Marin. A veces incluso se ofrecía a fregar los platos. La vida no se ralentizó, simplemente se hizo más profunda. Entonces, una tarde, justo después de que el sol se ocultara tras el horizonte de Portland, regresaron al lugar donde todo había comenzado, las escaleras de Street Providence. Marin se detuvo al pie de las escaleras. La luz del atardecer pintaba las vidrieras de colores miel y rosa. Su corazón se aceleró. No había vuelto aquí, susurró. Sebastián asintió a su lado, sin traje, sin corbata, solo con una camisa blanca y las mangas remangadas. Solo él. Lo sé, dijo en voz baja. Luego se volvió hacia ella. Marin Whitlock, comenzó con voz baja pero llena. Entraste en mi vida cuando ni siquiera me daba cuenta de que necesitaba ser salvado. Ella parpadeó. Una sonrisa se dibujó en su boca, temblorosa. Él se arrodilló. Quédate con nosotros para siempre. Marin contuvo el aliento. No pudo hablar de inmediato. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Finalmente lo logró. Una niña con un abrigo rosa me salvó la vida con un abrazo. Miró hacia la acera, donde Laia esperaba con los ojos muy abiertos y las manos juntas, y su padre me dio un lugar donde curarme. Sebastián se levantó y le deslizó el anillo de oro en el dedo. Marin se inclinó y su beso fue risas y lágrimas y todo lo demás. Desde la acera, Laia corrió hacia ellos y se lanzó a sus piernas. «Os lo dije», gritó, abrazándolos con fuerza. Los abrazos lo arreglan todo. Más tarde esa noche, se sentaron en el porche, solo ellos tres. Laia se había quedado dormida, con la cabeza en el regazo de Marin. Las estrellas parpadeaban arriba, silenciosas y brillantes. Sebastián miró al cielo y luego a Marin. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si ella no hubiera dicho nada esa noche? Marin apartó un mechón de pelo de la frente de Laia. Todos los días, él volvía a mirar. ¿Te arrepientes?, le preguntó. De dejarnos entrar. Ella le miró a los ojos y sonrió, no con la sonrisa vacilante de antes, sino con una sonrisa auténtica. Tranquila, plena. No, susurró. No solo me diste un lugar donde dormir,
Me diste un lugar donde empezar de nuevo. Sebastián extendió la mano y le cogió la suya. Se quedaron sentados en silencio. En ese silencio estaba todo lo que habían afrontado y todo lo que aún les quedaba por afrontar. Y si estás ahí fuera esta noche, sentado en un banco frío, pensando que nadie te ve, cree esto. La bondad puede encontrarte cuando menos te lo esperas. Y a veces llega en forma de una niña pequeña que te pregunta, ¿puedo darte un abrazo? Gracias por ver esta conmovedora historia. Un recordatorio de que la curación a menudo comienza con el más pequeño acto de bondad, como el abrazo de una niña en una noche nevada. Si esta historia te ha llegado al corazón, te ha hecho sonreír o te ha hecho llorar, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el botón hype para apoyar el canal Soul Stirring Stories. Creemos en el poder de las historias para sanar, inspirar y recordarnos que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la esperanza siempre puede encontrar su camino. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor, la resiliencia y las segundas oportunidades cobran vida.